siguiente programa es para todos. Un saludo muy especial para las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Es un gusto podernos encontrar en una nueva emisión de este espacio realizado para ustedes al derecho. Hoy estaremos hablando de la reparación por parte del Estado. ¿En qué casos el Estado es responsable de algunas situaciones que nos puedan ocurrir? Para abordar este y otros aspectos en esta emisión de Al Derecho nos acompaña el profesional Juan Diego Restrepo Uribe. Juan Diego es trabajador social de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad de Sabaneta, con un diplomado en didáctica universitaria. Entre su experiencia está que fue abogado en la Alcaldía de Hispania, coordinador de salud pública en Andes y actualmente es abogado litigante. Juan Diego, un saludo para usted y bienvenido hoy a esta emisión de Al Derecho. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para las personas que nos acompañan hoy en el set y para las personas que también nos ven por televisión y por redes sociales. Así es, Juan Diego, como lo mencioné en la presentación de nuestro espacio, vamos a estar hablando de la reparación por parte del Estado, vamos a estar mencionando algunos casos, pero vamos a iniciar como brindándole un contexto a nuestros televidentes y vamos a iniciar por contarles en qué consiste el derecho administrativo. Muy bien. Entonces, para responderte a tu pregunta, el derecho administrativo es una rama muy especial del derecho, en tanto que tiene un objeto de estudio muy delimitado. Y nos encontramos frente a esa rama del derecho que se encarga de regular lo que son las relaciones entre los civiles y el Estado. Si bien existen muchas regulaciones de muchos tipos, el único que se encarga de este tipo de relaciones es el derecho administrativo, porque el derecho civil regula las relaciones entre civiles, el derecho penal se encarga de lo que es la acción punitiva del Estado, pero este tiene esa particularidad. ¿Cuáles son esos medios de control que contempla precisamente este derecho del que estamos hablando? Muy bien, el derecho administrativo como rama autónoma tiene unos procesos particulares que se adelantan en esta jurisdicción a fin de poder, digamos, llevar ante la jurisdicción todos los conflictos que se generan en esta relación que anteriormente mencioné. Así pues, cuenta con unos procesos especiales que solamente se dan dentro de esta jurisdicción. Esos procesos se denominan medios de control. Encontramos como medios de control dentro del derecho administrativo lo que son la nulidad simple o simple nulidad como se denomina, la nulidad y restablecimiento del derecho, que ambas son muy similares, pero tienen características que diferencian la una de la otra. Lo que se busca con ambas es obviamente declarar nulo un acto administrativo que profiere una entidad pública, pero con el segundo medio de control se busca que además de la nulidad se devuelva la situación a como estaba inicialmente. Encontramos también el medio de control reparación directa, que es el que vamos a hablar hoy, las controversias contractuales, que son, digamos, aquellas controversias que se puedan suscitar al interior de una relación contractual entre un civil y un contrato que se esté ejecutando con el Estado. Y otros medios de control que contempla también la jurisdicción, que digamos tienen un proceso especial, como por ejemplo las nulidades electorales, como por ejemplo las acciones de repetición, pero son, digamos, procesos más especiales. Juan Diego, ahora sí vamos a entrar en materia, ya brindamos un poquito de contexto de qué es lo que vamos a hablar hoy, reparación directa, uno de los medios de control del derecho administrativo, y empecemos por profundizar un poco más acerca de qué es la reparación directa. Muy bien. La reparación directa es, digamos, este proceso mediante el cual los particulares pueden acudir a la jurisdicción a fin
de que se le reconozca que el Estado, en medio de su accionar, causó un daño y ese daño generó unos perjuicios en medio del accionar del Estado. Y producto de ello, se viola lo que se denomina el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque se pone a unas personas en mejor condición que otras. Eso es lo que algunos doctrinantes han denominado el rompimiento de las cargas públicas. Esto lo que busca es simplemente que, en el caso de que se declare que por una actuación, omisión u operación del Estado, en la cual pudiese verse lesionado alguno de sus derechos, sea personales, sea patrimoniales, por parte del Estado, éste se haga responsable del mismo. Lo que estamos hablando no es un tema simplemente de una jurisdicción. Estamos hablando de que tenemos un asidero constitucional. El artículo 90 de la Constitución Política reza que el Estado responderá patrimonialmente por todos los daños que genere. Entonces digamos que ahí es el asidero constitucional de la acción de reparación. Cuando hablamos de Estado en esta situación que estamos mencionando, ¿a qué nos referimos exactamente? Cuando hablamos de Estado, nos referimos a lo que son los entes territoriales, conocidos como municipios o alcaldías municipales. También puede verse lesionado su derecho por la actuación de una administración departamental, la gobernación, o por alguna de las entidades del orden nacional, sea por el mismo ministerio, por una agencia nacional del Estado, por el ejército, por la policía, en el IMPEC. Cualquiera de las instituciones o personas que estén a cargo del Estado pueden cometer un daño que se representaría para el ciudadano en una reparación directa y en una responsabilidad extracontractual del Estado. O sea que cuando mencionamos Estado lo podemos resumir en esas entidades u órganos públicos. ¿Es correcto? Ok. ¿Y en qué casos aplica esa reparación directa? Muy bien. Cuando hablamos de los casos de reparación directa, hablamos exactamente de 3 elementos fundamentales que deben existir. El primero es el daño. Podemos hablar de daño tal y como lo ha descrito el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, como una aminoración patrimonial. Y producto de esa aminoración patrimonial vendrán los perjuicios, que son todos estos elementos o problemas de tipo económico que se puedan ver que ocurren a raíz de este daño. Entonces, lo primero que tenemos que tener es el daño generado por una entidad del Estado. Lo segundo es un título de imputación. Esto es un asunto eminentemente teórico que el Consejo de Estado se ha dado a la tarea de definir muy bien. Los títulos de imputación son elementos que vía jurisprudencia se han incluido y que son, en últimas, digamos, esa imputación que se le hace al Estado sobre lo que causó. Hablamos entonces de una falla en el servicio, hablamos de un daño especial, hablamos de un error en la jurisdicción y otros títulos de imputación que se pueden emplear. Y por último, un elemento importantísimo y es el nexo causal. Yo diría que de lo más importante, y es que se le pueda atribuir al Estado la responsabilidad entre ese daño y el Estado. Es decir, que haya un nexo entre el daño y el agente que lo causó. Y el agente que lo causó debe ser un agente estatal. Esas son como las condiciones básicas para poder que empecemos a hablar de una reparación administrativa. ¿Qué personas pueden acceder o empezar ese proceso de reparación directa? Es decir, cualquier ciudadano que tenga un daño, ya lo mencionamos, que ese es un aspecto importante, puede iniciar ese proceso de reparación. Bueno, los procesos de reparación directa son procesos que cualquier ciudadano que haya visto afectado, como dije, su patrimonio o que se haya visto afectado por el accionar del Estado, puede acudir a la jurisdicción para ello. No se requiere más que pues, el derecho de postulación, que significa tener un abogado para ello, toda vez que las demandas administrativas son
son eminentemente técnicas y si está de plano las circunstancias anteriormente descritas, cualquier persona puede adelantarlas, un civil, un particular. ¿Y qué hacer? ¿Cuál es el procedimiento en ese aspecto? Bueno, para iniciar este proceso de reparación directa, hay que primero acudir a lo dispuesto por la Ley 640, que es que se debe agotar el requisito de procedibilidad. Eso significa que antes de presentar la demanda, tiene que haber previamente una conciliación entre la persona o el accionante y esa entidad a la cual se piensa demandar. Esta conciliación, por versar sobre asuntos administrativos, tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, una conciliación sobre temas de una cuota alimentaria o sobre un tema netamente patrimonial se puede realizar ante una personería municipal, se puede realizar ante el mismo abogado litigante, se puede realizar en un centro de conciliación cualquiera. Pero las conciliaciones que se dan en materia administrativa tienen una condición especial y es que tienen que hacerse ante el Ministerio Público. Si no se hacen ante el Ministerio Público, esta conciliación no tomará ningún mérito. Agotado el requisito de procedibilidad denominada conciliación, ya se procede, en caso tal de que la conciliación haya sido negativa, a impetrar la demanda de reparación directa. Juan Diego, vamos a hacer una pausa en esta emisión de Al Derecho. Vamos a darle paso a un televidente que tiene una pregunta a propósito de este tema de reparación por parte del Estado. Miremos de qué se trata. Muy buenos días, mi nombre es Ana Lucía Tobón. Juan Diego, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué se le puede solicitar a un juez en un proceso de reparación directa? Es que todos los casos no son iguales. Y el título de imputación tiene mucho que ver con qué se va a solicitar. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una privación injusta de la libertad, por ejemplo. A ver, el Estado tiene la capacidad de hacer daños, que son daños jurídicos. Los daños jurídicos son aquellos que están soportados en la norma. Entonces, por ejemplo, el juez fulanito de tal metió a la cárcel a Sutano, pero Sutano era un asesino. Eso es un daño, obviamente, pero es un daño que está soportado en la norma. Si el Estado mata a Peranito de tal, que era un estudiante, es un daño antijurídico. El elemento que se debe probar ahí es el elemento del daño, pero es muy diferente lo que usted tiene que probar ahí a lo que tiene que probar con, por ejemplo, un evento en el que el Estado, por ejemplo, lo hayan pisado a usted en una camioneta del tránsito o en una camioneta de la policía. ¿Ves? Son elementos muy diferentes, entonces uno no puede meter en la misma bolsa todos los elementos para probar en esa respuesta. Según el daño, serán las cosas que se han de probar. Lo cierto es que el título de imputación, cuando hablamos de una falla en el servicio probada, la carga de la prueba, en ese caso, la tiene el demandante. Es decir, en el momento de que se presenta la demanda, usted como demandante debe tener todo el acervo probatorio necesario para que el juez de lo contencioso administrativo decrete no solamente la responsabilidad del Estado, sino que además pueda obligar a que el Estado indemnice los perjuicios causados por ese daño que se está diciendo que ya se causó en esa responsabilidad. Entonces, es eso, hay que probar cosas diferentes según lo que pase en cada situación. Juan Diego, hablemos ahora de la cuantía y la caducidad en un proceso de estos de reparación por parte del Estado. Muy bien, son dos elementos muy importantes, ambos, toda vez que son absolutamente importantes a la hora de usted presentar su medio de control. La caducidad de esta acción es 2 años. 2 años desde el momento en el que se conoce o que se debió haber conocido del hecho. Hay una particularidad sobre la caducidad sobre
los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, la Corte Constitucional ha dicho que son imprescriptibles. Significa que nunca en el tiempo van a prescribir aquellos delitos que sean considerados como delitos de lesa humanidad. En Colombia han habido ciertos delitos de lesa humanidad, pero no los vamos a citar. Citemos más bien delitos como por ejemplo los ocurridos en la dictadura en Chile, en la dictadura de otros países, que son delitos que ocurrieron en virtud de la dictadura y ocurridos por el Estado, para citarlos a manera de ejemplo. Ese tipo de situaciones nunca prescriben. Es decir, en cualquier momento, la persona que haya sido víctima de un delito de estos puede acudir a la jurisdicción, independientemente del tiempo que haya pasado. Ahora bien, cuando estamos hablando de una desaparición forzada, el tiempo para ese tipo de delitos empieza a contar desde el momento en el que se aparece el cuerpo. No desde que desaparece, sino cuando aparece. Desde ese momento empieza a contar los 2 años de la caducidad. Ahora bien, con respecto de la cuantía, sabemos que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es diferente de la jurisdicción ordinaria, en tanto que la jurisdicción ordinaria tiene jueces municipales, tiene jueces de circuito, tiene tribunales y tiene por encima la Corte Suprema de Justicia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no. El órgano máximo, el órgano de cierre es el Consejo de Estado. Debajo de ellos están los tribunales y debajo están los jueces administrativos. No hay una entidad que haga, por ejemplo, las veces de juez municipal en lo contencioso administrativo. La primera instancia es el juez administrativo. Para acudir ante el juez administrativo, estamos hablando de una cuantía que no exceda los 500 salarios mínimos. Cuando la cuantía de lo pretendido excede de esa cifra, ya no vamos a acudir al juez administrativo, sino que vamos a acudir al tribunal. Juan Diego, ya hemos mencionado esas características y aspectos importantes dentro de un proceso de reparación por parte del Estado. Mencionemos algunos casos a manera de ejemplo para que nuestros televidentes tengan como más claro este aspecto de reparación, en qué casos se da, por qué situaciones. Muy bien. Casos de la vida real, como se dice, en los cuales puede operar una reparación directa. Por ejemplo, cuando estamos hablando de muerte o lesiones del personal que se encuentra privado de la libertad, en estos casos el Estado está encargado de velar por la seguridad y por la vida de ese personal. Cuando, por ejemplo, ocurre un accidente o una muerte con un arma de dotación, sea de la policía, sea del ejército, estamos hablando de un título de imputación, inclusive particular del que no había hablado, que se llama riesgo excepcional. Es un riesgo excepcional que crea el Estado al permitirle a un ciudadano denominado policía aportar un arma y hacer uso de la misma. Si con esa arma de dotación del Estado se causa una herida o una muerte, ahí cabía una reparación directa. Juan Diego, pongamos un caso sonado en los últimos días que ocurrió en Bogotá con un estudiante de Derecho, que están involucrados 2 patrulleros, 2 policías. Ahí aplica la reparación por parte del Estado con un tema de actualidad, como para que nuestros televidentes entiendan un poco más. Claro. Sería un poco atrevido de mi parte emitir un concepto jurídico sobre el caso, porque obviamente es un caso que aún se encuentra en estudio y que es sujeto de debate y que pues será la jurisdicción quien tome las decisiones pertinentes. Sin embargo, uno como abogado puede identificar que en la situación suscitada, pues a partir de todo lo que ha circulado por redes sociales, los videos y todo, que efectivamente hay una agresión por parte de los policías y en ese momento se genera el daño a partir de la actuación de los uniformados, pues ocurre la muerte del sujeto, ¿cierto? Inclusive hay un hecho superior a la actuación como tal que se ve en el video, y es que posterior a lo que se ve en el video se hace el traslado del detenido a un centro de atención inmediata, CAI,
Y allí, al parecer, es donde ocurren pues, los sucesos que desencadenaron en la muerte del sujeto. En ese caso, como la seguridad del sujeto está en manos del Estado, está en manos de los policías, ellos aparentemente deberían responder. Hay muchas situaciones que en el proceso, como le digo, pueden suscitarse y que será la jurisdicción y los jueces de lo administrativo los encargados de verificar si hubo o no responsabilidad por parte del Estado, pero digamos que es un buen ejemplo para uno empezar a identificar cuáles son ese tipo de situaciones. Precisamente estas son situaciones que desatan muchas opiniones a favor y en contra. Muchos dirían, ¿por qué tiene que responder el Estado por una acción de dos personas? Claro, debe responder el Estado por esa acción porque lo que están haciendo ellos es una conducta que el Estado les obligó a que hicieran. Ellos están representando al Estado en esa labor de la seguridad, en esa labor de volver el orden a la ciudad, de procurarle una buena convivencia a los demás. Entonces ellos en ese momento están haciendo de agentes estatales. Los agentes estatales responden al derecho de la contencioso administrativo, porque son el Estado en carne y hueso en ese momento. Por eso son sujetos del derecho administrativo. Bueno, la persona implicada falleció. ¿Quién entraría ahí a reclamarle al Estado ese daño ocasionado? Va a ser su familia, su madre, su esposa, sus hijos, quienes estén legitimados para poder adelantar el proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Hay un orden o puede ser cualquier familiar? En este caso, todas las personas que se consideren víctimas dentro del proceso o que se consideren víctimas a raíz de este daño que generó el Estado, están legitimadas para adelantar la acción. Es decir, si por ejemplo tiene madre, tiene hijos, esposa, tiene 2, 3 amigos que el sujeto que perdió la vida veía por ellos, pueden entrar a reclamar algún tipo de perjuicio que les haya causado a ellos a partir del daño que creó el Estado. Hay unas tablas específicas que el Consejo de Estado, más específicamente la sección tercera del Consejo de Estado, ha, digamos, elaborado y definido en razón de cuánto se le puede indemnizar a las familias, a los amigos, vecinos, en razón del daño que se le haya causado. ¿Y todos pueden entrar a pedir esa reparación al mismo tiempo? Todos los que se consideren víctimas, porque la reparación directa es una acción que lo que busca es reparar los perjuicios económicos que se han suscitado a raíz del daño. Si yo me veo perjudicado por X daño, sea o no sea familiar directo de la persona, sino que me veo perjudicado por simplemente porque era mi patrón, porque cualquier situación que atente contra mi patrimonio, que me perjudique económicamente, me hace a mí legitimado para actuar en el proceso. Será el juez de lo contencioso administrativo quien en su sabiduría defina si tiene derecho o si no le asiste el derecho. Porque pasa que existen aquellos avivatos que quieren aprovecharse de toda la situación y es muy normal que todo el mundo quiera participar en esos, procesos y entrar a, como se dice vulgarmente, pescar en río revuelto. Será el juez quien defina quién tiene derecho y quién no. Juan Diego, en este momento tenemos una pregunta de otro televidente interesado por este tema. Miremos de qué se trata. Mi nombre es Sebastián Cano. La pregunta para el abogado Juan Diego es: ¿cómo le puedo demostrar al Estado que me ocasionaron un daño? Muy bien. Las pretensiones, o mejor dicho, lo que se pide dentro de una reparación directa son básicamente dos cosas, Sandra. Lo primero es que el juez dictamine que hubo responsabilidad o determine que hubo responsabilidad del Estado en la creación de ese daño. Esa es la pretensión más importante. Y lo segundo es que repare
todos los perjuicios que se causaron en virtud de ese daño. Y los perjuicios se calculan como perjuicios materiales e inmateriales. Los materiales, hablamos de lo que se denomina lucro cesante y daño emergente. Y para los daños inmateriales estamos hablando de lo que puede ser la vida en relación, de lo que pueden ser los perjuicios emocionales y otro tipo de perjuicios. Pero esas son básicamente las dos pretensiones o las dos cosas que se buscan en el momento de que se impetra una demanda de reparación directa. ¿Siempre se hace la reparación en términos económicos o hay otros aspectos importantes ahí? Eso es una muy buena pregunta. No siempre las víctimas quieren dinero. Hay inclusive un caso muy sonado, que me perdonarán ustedes por no citar exactamente el número de la sentencia, que no la tengo en ese momento, pero hubo un caso que se presentó una ejecución extrajudicial y lo que la madre del occiso pedía no era plata, era simplemente que se hiciera una estatua o una placa en la cual se reconocía que fulanito de tal no tenía ningún tipo de, digamos, malas relaciones ni que se relacionaba con malos padres y que era una buena persona y que ese era como su monumento, como la memoria. Entonces eso fue lo que en su momento el Consejo de Estado determinó, que esa era la reparación o la forma en la que se reparaba a la víctima. Existen muchos tipos de reparación y no solamente son económicas. La mayoría son económicas, pero no todas versan sobre dinero. Juan Diego, vamos finalizando nuestro espacio. Ya hemos mencionado algunos casos en los que se puede dar reparación, mencionamos las diferentes formas de reparación que se pueden dar, pero hablemos de ese proceso. Ya mencionamos cuáles son los aspectos que se necesitan como puntuales para iniciar un proceso de reparación, pero en sí, ¿cuál es el paso a paso cuando se inicia un proceso de estos? Muy bien. Sí, como le dije al inicio, el programa del derecho administrativo, que es una rama autónoma, tiene también sus propias normas referente a lo procesal. Entonces, en virtud de lo que acabo de decir, el proceso administrativo como tal surte unas etapas totalmente diferentes a las que se surten en el proceso penal, civil. Entonces, luego de agotada la conciliación, se inicia entonces con una audiencia denominada audiencia inicial, que es la audiencia del 180 del Código del CEPACA, Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo, y en esa audiencia inicial se procede a sanear el proceso, se fija el litigio, se decretan cuáles van a ser las pruebas, porque lo que sigue de esa audiencia inicial es la audiencia de pruebas. En esa audiencia de pruebas lo que se hace es que se practican las pruebas, todo lo que se ha decretado en la audiencia previamente, y por último hay una audiencia de alegaciones y allí es, digamos, que donde se le da por último el espacio para que los abogados, sea de la parte demandante o de los demandados, que son de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es una agencia creada especialmente para que actúe en estos casos, se pronuncien respecto de la demanda, y en esa última audiencia es que el juez emite el sentido del fallo y posteriormente emitirá su sentencia. Juan Diego, ¿y qué contienen esas sentencias de reparación directa? Muy bien, Sandra. La sentencia, básicamente la sentencia tiene dos etapas. Una etapa motiva, que es en la que se hace, digamos, un resumen de la demanda, de lo pronunciado en la contestación de la demanda. Se hace una valoración de las pruebas, una por una. Y una parte resolutiva, que es donde el juez determina qué es lo que decide con respecto del caso. Muchas veces estas sentencias salen en abstracto. Eso significa que se determina que hubo responsabilidad estatal con respecto del daño, pero no se alcanza a establecer cuál es el monto a reparar. En esos casos hay que iniciar un incidente que es, se presenta igualmente ante la jurisdicción, y allí es donde se puede determinar cuánto es lo que tiene derecho como monto de reparación a las personas. Pero por lo general esos son los contenidos de la sentencia. Listo. Juan Diego, hemos finalizado nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Al Derecho. Muy bien, Sandra. A ti muchas gracias. Espero que me vuelvas a invitar y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy.
Agradezco a todas las personas que se conectaron con nosotros desde el municipio de Andes, Betania, Salgar y otros canales que se unen a la emisión de este espacio que está pensado para ustedes en todos los temas relacionados con el derecho. Finalizamos así esta emisión. Nos encontramos, por supuesto, en una próxima emisión de Al Derecho. AUPAN, la televisión de los andinos.